El polvo rojo de la hacienda San Alejandro se adhería a la piel de Soledad como una segunda epidermis. 32 años tenía, aunque su cuerpo contaba 50. Las manos, rajadas por el trabajo del algodón y la caña, guardaban cada cicatriz como un archivo de dolor. En 1889, 5 años después de que la abolición fuera declarada en papel, ella seguía allí, en el campo de Veracruz, porque no había otro lugar a donde ir. Su abuela había llegado encadenada en 1823. Su madre había nacido bajo el yugo. Soledad había nacido libre en la ley, pero no en la práctica. El patrón, don Cristóbal Mendoza, seguía tratándola como si la cadena fuera invisible pero presente. Le pagaba en fichas que solo valían en la tienda de la hacienda. Sus hijos trabajaban desde los 5 años. Su marido, Tomás, había muerto hace 8 años de fiebre, sin que el patrón llamara ni al curandero. Pero en junio de 1894, cuando don Cristóbal sufrió un derrame mientras revisaba los campos, algo se rompió en el orden de las cosas. Su hijo menor, Felipe, heredó la hacienda. Felipe tenía ideas raras. Hablaba de cooperativas, de jornales justos, de escuelas. Los peones susurraban que estaba loco. Los hacendados de la región lo ignoraban. Una mañana Felipe se acercó a Soledad mientras ella molía maíz junto al horno de barro. «Soledad, ya no necesitas trabajar aquí si no lo deseas. Te daré cartas de recomendación. Puedes irte a la ciudad, a Veracruz. Hay trabajo en las casas, en las fábricas de tabaco. Puedes vivir libre». Ella lo miró con desconfianza. Nadie regalaba libertad sin precio. «¿Y mi familia? Ellos también pueden irse, o quedarse y trabajar con salario verdadero. Yo honraré eso». Soledad no le creyó del todo, pero sus hijos dormían hambrientos. Su hija menor, Rosa, tenía los ojos apagados como los de una vieja. Tomó la decisión en silencio, como hacía todo, sin ruido, sin dramatismo, como quien respira. 3 semanas después, caminaba hacia Veracruz con lo que cabía en una bolsa tejida. Sus hijos la acompañaban: Rosa, de 13 años, Miguel, de 16, y la pequeña Lucía, de 5. El dinero que Felipe le había dado se guardaba cosido en el dobladillo de su falda. La ciudad la golpeó como una bestia. Las calles hervían de gente, de ruido, de olores que no eran tierra ni animal. El mar apestaba a pescado podrido y brea. Las casas estaban tan juntas que el sol apenas tocaba las callejuelas donde terminaron viviendo. Una habitación sin ventanas, compartida con otra familia. Cucarachas. Humedad que hablaba de tuberculosis. Soledad consiguió trabajo en una casa grande en el barrio de Comerciantes. Limpiaba, cocinaba, lavaba. Los patrones, la familia Escandón, eran ricos pero no crueles. Le pagaban cada semana. Sus hijos fueron a una escuela para hijos de trabajadores. Por primera vez en su vida, Soledad durmió sin miedo. Pero el cuerpo guarda memoria que la mente olvida. Por las noches, en ese cuartucho sin aire, Soledad soñaba con el campo. No con nostalgia, con culpa. En sus sueños veía a su abuela Esperanza, la que había llegado encadenada en 1823. Veía su cara, aunque Soledad nunca la había conocido. Veía los ojos de su madre, Juana, que murió pariendo al 7º hijo del patrón, no del marido, sino del patrón. Soledad había nacido del mismo crimen silenciado. Su padre era don Cristóbal. Nadie lo decía. Todos lo sabían. En la ciudad ese silencio se hizo peso. Comenzó a preguntar discretamente. En el mercado, con otras mujeres que limpiaban casas de ricos. En la iglesia, entre las velas baratas. ¿Quién guardaba registros? ¿Dónde estaban los papeles de las haciendas? ¿Quién sabía la verdad sobre los que habían muerto sin nombre en los campos? Una mujer le habló de un archivo, registros notariales guardados en la curia, en el palacio municipal, documentos de compra y venta, de herencias, de todo lo que la ley colonial había registrado meticulosamente, la mercancía humana, los precios, los nombres de los propietarios. Soledad no sabía leer, pero sabía algo más importante. Sabía escuchar. Capítulo 2. Los papeles.
Que Sangran Rosa tenía 19 años cuando su madre le pidió que fuera al archivo. La había matriculado en una escuela nocturna. Rosa leía bien, escribía bien, tenía la palidez de quien vive bajo techo y la dignidad de quien ha trabajado desde niña. «Necesito saber quién eras antes de que fueras mía», le dijo Soledad. Rosa entendió sin preguntar más. Su madre nunca hablaba del pasado, pero su silencio era estruendoso. El archivo era una sala polvorosa en el sótano del palacio. Un escribano viejo, don Herminio, guardaba los registros. Rosa le sonrió con cuidado. «Busco información sobre la hacienda San Alejandro para un trabajo escolar». Don Herminio era flaco, con dedos amarillectos de tabaco. Accedió. Quería impresionar a una muchacha que lo trataba con respeto. En los libros de encuadernación desgastada, Rosa encontró todo. 1823. Compra de 32 esclavos, entre ellos Esperanza, mujer, edad aproximada 20 años, de buena salud, apta para trabajos de campo. Precio 280 pesos. 1842. Juana, hija de Esperanza, nace en la hacienda, propiedad del señor Cristóbal Mendoza. Sin más detalles. 1850. Cristóbal Mendoza. Testamento. Reconoce hijo natural de mujer esclava. Nombre. Soledad. Edad. 1 año. Asigna herencia de 100 pesos en fideicomiso, a ser entregado a la mayoría de edad o a discreción del albacea. 1871. Solicitud del albacea. Fondos no reclamos por beneficiaria. Se propone reinversión en la hacienda. 1889. Abolición. Se ordena libertad de todos los esclavos de la República. Indemnización a propietarios, 300 pesos por cada esclavo productivo. Rosa leyó el nombre de su madre, Soledad, en el testamento de don Cristóbal. Lo leyó en blanco y negro. La herencia robada. La paternidad inscrita pero nunca honrada. El dinero que debería haber sido suyo, utilizado para enriquecer a la hacienda que le había esclavizado. Cuando salieron del archivo, Rosa temblaba. «¿Qué dice?», preguntó Soledad. Rosa le contó todo. Mientras caminaban por las calles mojadas de Veracruz, su madre no dijo nada. Caminó como si los adoquines fueran lodo, como si cargara el peso de 3 generaciones en los hombros. Esa noche, Soledad enfermó. No fue fiebre, fue algo más profundo, una enfermedad del alma que se manifestaba en el cuerpo. No comía, no hablaba, yacía en el catre viendo la pared desnuda, los dedos moviéndose como si tejieran algo invisible. Miguel, su hijo, buscó al curandero del barrio. Don Rubén era un hombre de 70 años que guardaba plantas en botellas y sabía leer el pulso como otros leían libros. «Tu madre está envenenada», dijo después de tocarle la muñeca. «No por comida, por verdad, por injusticia que ahora tiene nombre y papel. ¿Qué hago?». Que ella decida qué hacer con eso. El cuerpo obedece cuando la voluntad encuentra propósito. Rosa cuidó a su madre con té de hierbas y palabras. Le leyó en voz baja los documentos que don Herminio, compasivo, le había permitido copiar. «Eres heredera, mamá. El dinero es tuyo. La ley lo dice». «¿Y quién paga la ley?», respondió Soledad con voz de piedra. «¿Quién honra papeles cuando los ricos controlan la pluma?». Pero algo se movió en ella, una rabia antigua, dormida, que despertaba con hambre. Soledad se levantó del catre, volvió al trabajo, siguió limpiando las casas de los ricos, pero ahora observaba, escuchaba, preguntaba, con la discreción de quien ha aprendido a vivir invisible. Descubrió que Felipe Mendoza, el patrón que los había dejado partir, estaba en la ciudad. Vivía en una casa modesta en el barrio de San Juan, dedicado a negocios de exportación de café. Escribía artículos en un periódico reformista. Era casi un anarquista, decían algunos. Soledad lo vio una tarde, en el mercado. Estaba comprando flores para su esposa. Tenía el rostro de su padre biológico, don Cristóbal, pero más suave, menos cruel. Ella no se acercó, solo lo observó, y supo que él no tenía idea de quién era ella. Una noche, Miguel regresó a casa con noticias que hablaban en el puerto. «Don Felipe Mendoza, dicen que va a vender la hacienda San Alejandro.
Un terrateniente de México quiere comprarla, va a convertirla en algo más grande, más ganancias. Los que trabajan allá van a perder las mejoras que Felipe había hecho. Soledad sintió algo romperse dentro. El campo que la había marcado, que había marcado a su abuela y a su madre, seguía siendo instrumento de explotación. El ciclo no se interrumpía, solo cambiaba de mano. Esa noche, mientras su familia dormía, Soledad salió al balcón que daba a la calle. El aire olía a sal y a cieno. Escuchó a los vendedores nocturnos, a los ebrios, a los gatos en celo, y escuchó también la voz de Esperanza, su abuela, la voz de Juana, su madre. No eran fantasmas, era memoria, era sangre que gritaba silenciosamente en sus venas. Supo entonces que la maldición de su sangre no era sobrenatural, era histórica, era la injusticia sin rostro que seguía perpetuándose, generación tras generación, bajo la apariencia de libertad. Capítulo 3. La casa que guarda secretos. Don Herminio murió en octubre de 1895, sin haber completado la catalogación de los archivos. Durante 3 meses, los registros quedaron en desorden. Su sucesor, un joven escribano llamado Víctor Salinas, tardó semanas en reorganizarlos. Fue entonces cuando Rosa, con la astucia de quien ha crecido en pobreza, pidió trabajo como ayudante. Víctor, que necesitaba ayuda y no podía pagarse un empleado a tiempo completo, aceptó. Rosa pasaba 2 tardes por semana en el archivo. Copiaba, ordenaba, clasificaba y seguía leyendo. Lo que encontró cambió todo. Había un cuaderno anotado por don Herminio, guardado en un cajón, un registro privado. En sus páginas, él había documentado irregularidades, falsificaciones, dinero que desaparecía. Descubrió que la indemnización por abolición, el dinero que el gobierno pagaba a los propietarios por perder sus esclavos, nunca había llegado a manos de los terratenientes menores como Felipe Mendoza. Había sido interceptada, manipulada, desviada hacia funcionarios corruptos y grandes hacendados. Y una anotación, en tinta roja hecha hacia el final de la vida de don Herminio: Caso Soledad Mendoza. Herencia de 100 pesos, más intereses acumulados desde 1871. Total estimado, 340 pesos. Albacea, Liquín Rodolfo Campos. Necesario investigar paradero de fondos. Sospecha de malversación. Caso no presentado a autoridades. ¿Por qué? Presión de familias influyentes. Requiere aclaración post-mortem. Rosa copió la anotación, se la mostró a su madre. Lic. Rodolfo Campos fue durante 30 años el abogado de don Cristóbal. Dijo Miguel, que había estado escuchando. Sigue siéndolo para Felipe. Es una persona poderosa en Veracruz. Soledad observó el nombre, escrito en la letra de un muerto que había intentado hacer justicia. «Vamos a visitarlo», dijo. «¿Vamos?», preguntó Rosa. «Mamá, eso es peligroso. La verdad siempre es peligrosa, hija. Pero seguir callada también mata». Lic. Rodolfo Campos vivía en una casa grande en el barrio de los ricos, con columnas blancas y un patio interior donde crecían limoneros. Era un hombre de 60 años, gordo, con los dedos anillados de oro. Recibía a Soledad con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿En qué puedo ayudarte, mujer?». Soledad hablaba con claridad. Rosa estaba a su lado, lista para corregir si era necesario. «Vengo sobre mi herencia. Dinero que mi padre, don Cristóbal Mendoza, dejó a mi nombre. 100 pesos en 1850. Usted era el albacea». El abogado cambió de expresión. La sonrisa se endureció. «¿Tu padre? Cristóbal Mendoza. Eso es imposible. Estás confundida». «No, está en su testamento, en el archivo público. Mi hija lo leyó». El abogado se levantó. Fue hacia una puerta y la cerró con violencia. «Escúchame bien. Ese testamento es una cuestión privada de la familia Mendoza. Hace 40 años. Las deudas han prescrito. No hay nada que reclamar. Pero el dinero era mío. El dinero se utilizó para beneficio de la hacienda, como era lo correcto. Un bastardo no tiene derechos sobre la herencia de un hombre blanco. Las leyes están claras. Las leyes dicen que soy libre, que soy persona, que tengo derechos. Las leyes dicen muchas cosas.
Yo sé lo que la gente poderosa quiere que se cumpla y lo que no. Él le señaló la puerta. Si vuelves con este cuento, si hablas con abogados, si intentas demandas, me encargaré de que tú y tu familia desaparezcamos de esta ciudad. Conozco gente que no hablamos de injusticias ni de papeles. Simplemente hacemos que los problemas se esfumen. ¿Comprendes? Cuando salieron de la casa, Rosa temblaba de rabia. Miguel estaba silencioso, calculando peligros. Soledad caminaba como si el piso fuera ceniza. Esa noche, en el cuartucho sin aire, ella llamó a sus hijos. A Rosa, a Miguel, a Lucía. Se sentaron en el suelo, en círculo, como habían hecho desde niños. La maldición de nuestra sangre no es una cosa. Es un sistema. Es la mentira que cubre la verdad. Es la impunidad. Es que los poderosos roban y nadie los castiga, porque ellos escriben las leyes que dicen que no es robo. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosa. No podemos ganar contra la ley si la ley está comprada, pero podemos hacer que la verdad sea pública. Podemos contar la historia donde todos la escuchen. Miguel entendió primero. El periódico, Felipe. Felipe es medio hermano mío. Es un hombre que cree en la justicia. Puede que nos escuche. Capítulo 4. La verdad sin cadenas. Soledad escribió una carta. Rosa la escribió por ella, en letra clara, en papel que Rosa había comprado con dinero ahorrado. La carta contaba todo: los nombres, las fechas, los robos, la herencia desaparecida, la amenaza del abogado, la corrupción del sistema. La firmó: Soledad Mendoza, hija de Juana, nieta de Esperanza, hija también de Cristóbal Mendoza. Miguel la entregó personalmente a Felipe Mendoza en su oficina de comercio de café. Mi madre desea hablar con usted, es asunto importante. Felipe leyó la carta. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, vergüenza, rabia. Lo que pasó después fue lento y complicado. Felipe no era un hombre de acción rápida, sino de principios reflexivos. Investigó. Habló con su hermano mayor, con los registros públicos, con abogados honestos que aún existían en la ciudad. Descubrió que su propio padre había cometido un fraude generalizado, que el dinero de Soledad era real, que la corrupción llegaba hasta instancias legales altas. Pero descubrió también algo más peligroso, que exponer eso exponía a su propia familia a enemigos poderosos. Felipe llegó a la casa de Soledad una noche, sin anunciarse. Pidió que se fueran a caminar. Fueron al puerto, donde el ruido del agua ahogaba las voces. Tu historia es verdadera, dijo Felipe, y es peligrosa, no solo para ti, para cualquiera que la cuente públicamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo callada? No, pero hay otra forma, menos visible, más lenta, pero más profunda. Felipe ofreció lo siguiente: no dinero, que sería admitir públicamente el crimen, pero sí hacer que la historia fuera conocida en circunstancias precisas. Un artículo en el periódico, pero anónimo. Un caso presentado ante abogados de la capital, donde la corrupción local tenía menos peso. Y para Soledad, para su familia, una vida digna, trabajo seguro, salarios justos, una pequeña casa propia. Pago por tu silencio, dijo Soledad. Pago por mi culpa. Culpa de haber nacido en una casa que robaba y de haber sido demasiado cobarde para confrontarlo hasta ahora. El artículo apareció 3 meses después, en un periódico reformista de la Ciudad de México. Contaba la historia general, cómo los abaceas coloniales robaban herencias de personas de color, cómo la abolición había sido un fraude financiero, cómo la corrupción legal perpetuaba la esclavitud bajo otras formas. No mencionaba a Soledad por nombre, pero mencionaba suficiente. Lic. Rodolfo Campos negó todo, pero empezó a recibir visitas de abogados de la capital. Empezó a tener problemas con sus otros clientes, que querían documentación de las herencias que él manejaba. Su poder, basado en la corrupción silenciosa, comenzó a desmoronarse cuando la corrupción dejó de ser silenciosa. En 1896, Rodolfo Campos vendió su casa en Veracruz y se mudó a Orizaba. Poco después, perdió su licencia de abogado. No fue por el caso de Soledad específicamente.
fue porque una vez que la corrupción sale a la luz, otras víctimas hablan, otras familias buscan sus registros, otros archivos se abren. El sistema que había parecido invencible comenzó a fisurarse. Soledad no recibió dinero, pero recibió algo que tal vez fue más importante, su nombre en un documento público, reconocido como persona con derechos, como víctima de un crimen que ahora tenía nombre. Se mudó a una casa pequeña, con patio, en el barrio donde vivía Felipe Mendoza. Trabajó como costurera durante los años siguientes. Enseñó a leer a otras mujeres, a otras hijas de esclavos que habían llegado a la ciudad con historias similares. Rosa se casó con Víctor Salinas, el escribano joven. Trabajaron juntos en los archivos, organizando documentos, preservando evidencia de injusticias pasadas. Miguel se unió a un sindicato de trabajadores portuarios. Participó en huelgas. Fue encarcelado una vez, pero contribuyó a cambios lentos, casi imperceptibles, en las condiciones de trabajo. Lucía fue a la escuela y se convirtió en maestra. La maldición de la sangre de Soledad no desapareció. La injusticia histórica no se borró con un artículo. El sistema de explotación continuó, como continúa hoy, adaptándose y perpetuándose bajo nuevas formas, pero la cadena de silencio se rompió. En 1910, cuando comenzó la Revolución Mexicana, Soledad ya era una anciana. Tenía casi 60 años. Algunos decían que ella había sido esclava. Otros decían que su madre lo había sido. La verdad, compleja, se diluía en el tiempo y la transmisión oral. Pero su familia lo sabía. Sus descendientes lo sabían. La verdad, dicha una sola vez en voz alta, adquiere una persistencia que la muerte y el tiempo no pueden borrar. Una noche, después de que la revolución hubiera comenzado a cambiar el orden de las cosas, Soledad estaba sentada en su patio, en una silla tejida. Rosa, ahora abuela, le traía té de manzanilla. ¿Fue suficiente, mamá?, preguntó Rosa. Todo lo que hicimos. Soledad miró las estrellas sobre Veracruz. El mar seguía oliendo a brea y pescado. Las injusticias seguían cometidas. Los ricos seguían siendo ricos. Los pobres seguían siendo pobres. Pero la verdad había estado en la boca de su hija, en los registros que su nieta custodiaba, en las historias que sus hijos contaban. La verdad, aunque no fuera completa, aunque no fuera perfecta, había sido liberada. Suficiente, respondió. No es victoria, es continuidad. Es que alguien sepa, después, que nosotras existimos, que no fuimos únicamente carne de trabajo. Fuimos personas, fuimos injusticias, fuimos valentía pequeña y callada. Eso es suficiente. Rosa tomó la mano de su madre, áspera como corteza de árbol, y la sostuvo en silencio. En la ciudad, en el puerto de Veracruz, bajo el peso de siglos de esclavitud, explotación y corrupción, una mujer humilde había encontrado que la paz no viene de olvidar. La paz viene de contar, de testificar, de hacer que la verdad ocupe un espacio público, aunque sea pequeño. La maldición de su sangre no se había levantado, se había transformado en herencia, en memoria, en la obstinada persistencia de una verdad que, una vez pronunciada, no puede ser completamente silenciada. Y eso, para Soledad, fue suficiente.